1:38. Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes. Gracias por la espera. ¿Cómo se ha quedado cuando ha leído en estos últimos días, lo contábamos ayer, que el Partido Socialista está estudiando reformar la ley de arrendamientos para intentar parar este subidón de los alquileres? Bueno, yo creo que no le queda otra alternativa al Gobierno, ¿no? El contexto de crisis habitacional que vivimos, de burbuja inmobiliaria, hace que haya que reformar la LAU de manera inminente. Por desgracia, la reforma de la LAU que ha propuesto el Gobierno, que las medidas que tiene el PSOE sobre la mesa son completamente insuficientes para detener y revertir la burbuja inmobiliaria. Es muy interesante señalar que no vivimos una recuperación del mercado de la vivienda. Lo que sucede es que vivimos un nuevo ciclo de especulación financiera inmobiliaria que se ha generado políticamente desde el Congreso en 2013 y 2012, principalmente a través de haber concedido privilegios fiscales a las SOCIMIs. Estas ya no tienen que pagar el impuesto de sociedades, un 19% de rentabilidad extra, una rentabilidad ficticia que se ha generado gracias a que el Gobierno en 2012 intervino en el mercado inmobiliario y que luego en 2013 reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos para reducir los derechos del inquilinato, ajustando la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, a las necesidades de las SOCIMIs. ¿Qué ha pasado después de esas reformas? Pues que de manera inmediata fondos buitres internacionales empiezan a invertir de manera masiva en el mercado inmobiliario español, lo que ha provocado una subida masiva de los precios. Por ejemplo, Blackstone, uno de los fondos buitres internacionales más importante, en 2017 protagonizaba la mayor operación inmobiliaria privada de la historia de España, ¿vale? Están comprando de manera masiva viviendas en activos tóxicos en manos de la banca española, la mayoría de ellas de familias que han sido desahuciadas, para vendérsela por debajo del precio del mercado a estos fondos buitres que se están haciendo con toda la oferta de vivienda. ¿Qué significa esto? Cuando los precios suben más de un 12% en relación a los ingresos de la población, es que no hay una recuperación del mercado. Hay una burbuja inmobiliaria gracias a que muy pocos actores están controlando la oferta. Hay una oferta ficticia, los precios son ficticios. Una vez más, estamos viviendo otra burbuja. Javier Gil, ¿cuánto han subido los precios en estos últimos años? ¿Qué cálculo tienen ustedes en los alquileres? Bueno, en primer lugar, es que es muy complejo porque lo que sucede en un país que funciona a través de ciclos especulativos, no hay transparencia, es un mercado donde hay mucha opacidad. Entonces, utilizando los datos de los portales inmobiliarios, principalmente que las propias administraciones utilizan, estamos hablando de subidas de más de un 30% en 3 años, ¿vale?, de los alquileres. Los alquileres han subido 12 veces más que los ingresos de la población. ¿Esto qué significa? Que se está ahogando a la población. Se han disparado los desahucios por impago de alquiler, se han disparado los desahucios invisibles. Lo que hace es que España ya se ha convertido en el país de la OCDE donde la población dedicamos más parte de nuestros ingresos al pago del alquiler. Se está ahogando a la población. De manera inminente hay que revertir esta situación. Y como he dicho antes, se trata de una situación generada políticamente desde el Congreso. Por lo tanto, el nuevo Gobierno la tiene que revertir. Las medidas que han puesto sobre la mesa son insuficientes. España es uno de los países del mundo, el país de Europa con más vivienda vacía. Es uno de los países del mundo con más vivienda construida por habitante. No hay que generar nuevos ciclos de construcción de vivienda de obra nueva. Lo que necesitamos es que estos actores, la Sareb, los bancos, los fondos buitre, toda la vivienda vacía que tienen, que les interesa tenerla vacía para que no bajen los precios de los alquileres, en cambio se revaloricen como un activo financiero, se introduzcan en el mercado. El Tribunal Constitucional en febrero de 2018 lo puso sobre la mesa. Una entidad jurídica no puede tener un piso vacío para especular con él, sino la Administración deberá expropiar esa vivienda. Eso ha sido el Tribunal Constitucional quien lo está poniendo sobre la mesa. ¿De cuántas viviendas están vacías estamos hablando? Porque hay que me dice 2, 3 millones más. Estamos hablando, según el INE, en el último censo que hizo, de más de 3,5 millones de viviendas vacías en España. El país de Europa con más vivienda vacía, tenemos 1/3 de la vivienda vacía de toda Europa. 1/3 de la vivienda vacía de Europa está en España. Y ustedes lo que están planteando también es, ustedes de alguna manera dicen, la política se lo ha puesto muy fácil a los fondos buitres.
No, es que se la ha diseñado, es de manual, ha sido el ABC de la burbuja inmobiliaria. Tras el pinchazo del 2008, nadie en su sano juicio pensaría que el gobierno intentaría reactivar un nuevo ciclo de especulación financiero-inmobiliaria, pero es lo que han hecho, ha sido de manual. Entonces lo que estamos viendo es estas inversiones masivas gracias a los privilegios fiscales que tienen las SOCIMIs. El mercado de la vivienda para especular con vivienda en España es mucho más rentable que los mercados de deuda, que los mercados de divisas, de valores. Entonces, durante estos años estamos viendo inversiones masivas en el mercado inmobiliario español que no están funcionando, que no responden a una recuperación del mercado, sino a los efectos burbuja que se han generado políticamente. Por eso pensamos que movilizar la vivienda vacía es fundamental. El propio PSOE nos ha dicho que no se pueden, que están completamente en contra de regular la movilización de vivienda vacía, que no se puede obligar por ley a estos bancos, a estas entidades jurídicas, a movilizar esta vivienda vacía, aunque el Tribunal Constitucional lo haya avalado. Claro, decimos, cuando tú abres, en el resto de sectores económicos están regulados. Cuando tú tienes una licencia para un bar, te dicen tienes que cerrar a tal hora, tienes que abrir a tal hora. Está regulado porque si no generas problemas de convivencia, etcétera. Aquí, en nuestro modelo inmobiliario, hemos llegado a un momento donde el derecho al propietario para especular con su vivienda o para hacer con ella lo que quiera no tiene límites, puede hacer con ella lo que quiera. ¿Y dónde está el derecho a una vivienda digna? El artículo 47 de la Constitución, el derecho a la vida. Es decir, no podemos permitir que estos fondos de inversión internacionales cuenten con miles de viviendas, están comprando paquetes de entre 200 y 2.000, 2.500 viviendas a la banca muy por debajo del mercado, y no podemos permitir que tengan vivienda vacía para especular, porque eso está ahogando a la población. Y esa medida el nuevo gobierno la tiene que tener en cuenta, la tiene que debatir y tiene, por supuesto, que aprobarla y llevarla a cabo. Pero no solo eso, también regular los precios de los alquileres. Se está regulando en Francia, en Alemania. Ciudades como Nueva York o San Francisco llevan décadas regulando los precios de los alquileres. ¿Por qué no se puede llevar a cabo esa política en España? Además, estamos viendo que aquí la crisis de vivienda y la crisis de emergencia habitacional está teniendo unos efectos mucho más graves que en otros países. De manera urgente se tienen que poner estas medidas sobre la mesa y el gobierno debería aprobarlas. En este caso hay ciudades como París o países como Portugal que están adoptando medidas. Vuelvo con usted enseguida, Javier, pero Lorena Baeza, ¿qué está estudiando el Partido Socialista? ¿Qué tiene en la cabeza para afrontar esta subida imposible de los alquileres? De momento es eso, un estudio, habrá que ver si se puede poner en marcha. Hace meses que el alquiler está por las nubes en muchas zonas y de ahí pretende bajarlo el Partido Socialista. Es una de las propuestas que están planteando en materia económica, bajar el precio de los alquileres. Y la pregunta es cómo. El Partido Socialista está poniendo encima de la mesa diferentes propuestas para gestionarlo. Y una de ellas es ampliar el plazo mínimo de la duración de los contratos, que ahora mismo está en 3 años y para el Partido Socialista sería mejor ponerlo en 5. La otra gran pata, bueno, pues es esta, las deducciones fiscales. Para el Partido Socialista sería bueno una rebaja de impuestos tanto para inquilinos como propietarios. Por ejemplo, menos IRPF si esos propietarios alquilan siguiendo un sistema de precios prefijado, si hacen mejoras de eficiencia energética y también si plantean desgravaciones para jóvenes de entre 18 y 30 años. Bueno, todo esto para que el alquiler sea una opción viable y no un ahogo económico. En esa propuesta socialista está también que la renta se fije en función del IPC, es decir, en función de cómo estén los precios, y también que lo que nos pidan de fianzas y avales vaya también en función de lo que nos cueste ese alquiler. Bueno, todo esto es lo que está sobre el papel, es la teoría, pero habrá que ver si se puede poner en práctica. No va a ser fácil, los presupuestos ya están cerrados, al menos para este año, y necesitan también unos apoyos que de momento no tienen atados. Por ejemplo, Unidos Podemos dice sí, pero quieren ir más allá y hacer alguna modificación, y de momento el PNV dice no, Antonio, a esas reformas. Bueno, pues Javier, para ustedes, como responsables de ese sindicato, portavoz de ese sindicato de inquilinos e inquilinos de Madrid, para usted, Javier Gil, ¿este estudio, esta iniciativa del Partido Socialista es suficiente o insuficiente? Completamente insuficiente. ¿De qué nos sirve reformar la LAU para que se retrasen los desahucios de las personas y las expulsiones de 3 años a 5 años? En otros países, la única razón para echar al inquilino es cuando no paga, cuando no cumple con los pagos de su alquiler. ¿Por qué vamos a posibilitar que cada 5 años se les expulse? Si un inquilino está cumpliendo su contrato, está pagando todos los meses, la única razón para permitir que cada 3 o cada 15 años se le expulse es porque en un contexto de burbuja hay expectativas de que el precio de esa vivienda se vaya a revalorizar, que es lo que está sucediendo. Lo que necesitamos es adaptar nuestro mercado inmobiliario a
ciudades como Viena, donde a un propietario de vivienda le interesa que un inquilino permanezca en la vivienda todo lo que pueda para reducir los costes de gestión. Si un inquilino está pagando, ese propietario ya tiene una rentabilidad sobre el piso, mejor que se quede 15, 20 años. Aquí se reduce a 3 o a 5 años para facilitar esa rotación del inquilinato para que se pueda ir flexibilizando según suban los precios por la burbuja. Otra medida que anuncia el PSOE, más privilegios fiscales. ¿De verdad queremos dar aún más privilegios fiscales a los propietarios de vivienda? No tienen suficiente, se les lleva dando beneficios fiscales durante 3 décadas. Lo último, estos privilegios de que las SOCIMIs no pagan impuestos de sociedades. Basta ya de darles privilegios fiscales. Lo que hay que hacer, estas viviendas, estas entidades tienen que tener algún tipo de compromiso social. Es que ahora mismo el mensaje que se está mandando desde España a los mercados internacionales es que aquí todo vale, que el gobierno está detrás de estas políticas de especulación. El caso de la Comunidad de Madrid es paradigmático, con la venta de vivienda pública a Blackstone en 2013, vivienda pública vulnerando los contratos de los inquilinos por precios muy por debajo del mercado. Entonces aquí el gobierno durante los últimos años ha mandado ese mensaje muy claro a los fondos de inversión internacionales. Aquí podéis generar muchos beneficios y el gobierno está con vosotros. Ahora el PSOE tiene que revertir esto. Hablan de vincular la subida de los precios al IPC. Creo que solo si se renueva el contrato de manera automática una vez pasados los 5 años hasta los 8 años que propone el PSOE. Ahora mismo vincular los precios del alquiler al IPC es insuficiente porque se estaría blindando las subidas de los últimos 3 años fruto de la burbuja. Lo que necesitamos es vincular los precios de los alquileres a otro tipo de indicadores, como indicadores sociales, por ejemplo, la renta. Naciones Unidas, muchos organismos internacionales dicen que cuando una persona dedica más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda empieza a entrar en una situación de riesgo y de pobreza porque va a tener más dificultades de acceder a otros medios de vida. En España, más del 50% de la población está pagando más de un 30%. Si nos centramos en el 20% de la población más pobre, están dedicando un 75% de sus ingresos al pago de la vivienda. Esto ha llevado a Naciones Unidas en marzo de 2018 a decir no solo que el gobierno de España tiene que reformar la LAU, sino que tiene que regular la subida de los precios de los alquileres. No vale con el IPC, hay que incluir otros factores sociales que respondan a la realidad económica del país y de las familias. Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Gracias por las claves. Suerte. Muchas gracias a vosotras. 1:50 en este sentido.